Qué lindo poder estar juntos en esta tarde y poder pensar en la palabra, ¿no? Y hacerlo en comunidad. Una de las lindas cosas de la Biblia, no sé cuántos años de vida cristiana tenés, pero aquellos de nosotros que hace ya unos cuantos años estamos en la ruta, creo que una de las cosas más lindas y apasionantes de la vida cristiana es saber cuán inagotable es Dios, por supuesto, en su naturaleza, en su esencia, pero su revelación, ¿no? La palabra, uno la escucha enseñada y predicada, ¿no? He escuchado en mi vida, yo calculo que varios miles de horas de sermones, de enseñanzas, miles de páginas de libros, y uno sigue yendo a la palabra y siempre es nueva, ¿no? Viva, desafiante. Entonces, qué lindo es que nos podamos acercar con ese nivel de expectativa muy alto de que el Señor seguro tiene algo para enseñarnos en esta tarde. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Estamos desarrollando una serie acerca del Espíritu Santo. Y decíamos, cuando uno comienza a hablar del Espíritu Santo, la conversación se pone un tanto abstracta, ¿no? Porque no solemos pensar acerca de él en términos de una persona con todas las cualidades propias de la deidad, igual al Padre, al Hijo, en gloria, en atributos, no en función con relación a la creación o a la redención, porque el Espíritu Santo asumió responsabilidades o roles diferentes, pero sin duda alguna activo en ambos momentos, ¿no? En la creación de todas las cosas, en el sustentar de todas las cosas y en el redimir de todas las cosas. El Espíritu Santo plenamente activo con todas sus prerrogativas y virtudes, como lo es Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Y hemos estado caminando en algunos textos en estos domingos, tratando de ampliar nuestro conocimiento del Espíritu Santo y sobre todo desafiarnos a una relación más íntima, más profunda y bíblicamente informada, ¿no? Y la semana pasada estuvimos mirando un texto allí en Gálatas 3 muy interesante. Y hoy vamos a estar mirando Gálatas 5, del 16 al 25. Y vamos a leerlo juntos. Y después es una breve mención nada más de Gálatas 3. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, u otras traducciones dicen más bien es como una consecuencia. Digo pues, vivan según el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne, sería la otra lectura. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos, o también dice otra traducción, andemos. Andemos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Una de las cosas que aprendíamos el domingo pasado, viendo el texto de Gálatas 3, es lo siguiente, y déjenme levantar las preguntas que Pablo levantaba y volver a afirmar esa verdad como fundamento de lo que vamos a estar pensando hoy. Dice él, solo quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Y pregunta después más adelante: aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y lo que Pablo está preguntando aquí es, si nosotros recibimos el Espíritu Santo porque nos portamos bien, porque hemos hecho ciertas cosas, ¿no?, para recibirlo, ya sea ejercido fe, básicamente está planteando Pablo aquí en forma muy abarcativa, dice él, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿Por obediencia a la ley de Dios? Habla del momento inicial en el que vinieron a la vida, está hablando del ordo salutis, del orden de la salvación. A veces, en la gran mayoría de las iglesias se entiende así, ¿no? Primero creí, primero me arrepentí de mis pecados, primero me convertí a Dios y Dios me recompensó dándome su Espíritu, ¿no? Y de alguna manera esto está muy vinculado a lo otro que dice Pablo y que tiene que ver con cómo entendemos toda la lógica de la vida cristiana a veces, ¿no? Para que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas activo, debemos renunciar a todo lo malo. Para que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, debemos ceder, ¿no? Y ahí está constantemente ese imperativo moral o ético previo a que Dios haga tal cosa. Pero Pablo levanta el interrogante, dice, cuando recibieron el Espíritu, cuando comenzó su vida cristiana, ¿Dios envió eso porque ustedes obedecieron a su ley? ¿O fue, dice, por el oír con fe a lo que Pablo decía? Dice él, si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado, por haber puesto fe en el Evangelio. ¿Qué es Cristo? Cristo, entre otras cosas, es la declaración pública de que nuestra obediencia a la ley de Dios es, ha sido y va a ser siempre insuficiente. Si no, Cristo no hubiera venido. Entonces dice él, ¿recibieron el Espíritu porque obedecieron? No, definitivamente no. Dios mismo les está diciendo, su obediencia es insuficiente. Nunca van a estar a la altura de las circunstancias de tal manera que merezcan la promesa de la venida del Espíritu. Y la venida del Espíritu es mucho más que cierto cosquilleo de electricidad en la vida cristiana para darle algo de emoción y sabor a lo que de otra manera sería una cosa fría. La presencia del Espíritu es la inauguración de un nuevo orden creado, de una nueva era dentro de otra. Es la evidencia de una nueva creación tomando lugar entre nosotros. Puede sonar chino básico esto, pero es maravilloso. O sea, aquello que Dios ha de crear en un nuevo cosmos ya está entre nosotros a través de la persona y obra del Espíritu Santo. Dice, ahora esto, ¿cómo sucedió? Y no solamente lo plantea en el inicio de la vida cristiana, dice más unos versículos posterior a esto. Dice, aquel que les suministra, no solamente el inicio de la vida cristiana, pero esa operación constante de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Dice, aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, presente, ¿no? Lo hace otra vez, lo hace porque ustedes la tienen clara, la clavan en el ángulo, obedecen, cumplen con el código moral. Dice, o por el oír con fe, otra vez, o porque, y es interesante porque no habla de lo que sucedió al principio de tu vida cristiana, sino la lógica con la que opera tu vida cristiana constantemente, ¿no? Dice, Dios está suministrando el Espíritu y hace maravillas porque ustedes ejercen constante fe en el Evangelio. Porque se consideran siempre inmerecedores del obrar de Dios, porque miran a Cristo crucificado y dicen, esto es lo que yo merezco en realidad hoy, esto es lo que mis buenas obras merecen hoy, no solamente mi desobediencia. Pero Cristo lo recibió en mi lugar, por lo tanto hoy recibo lo que Él merecía con su obediencia, que es que Dios me suministre su Espíritu y haga maravillas en medio mío. Dice, y por el seguir oyendo con fe, ejerciendo fe en ese mensaje, dice, Dios es el que hace maravillas. Entonces, ¿por qué menciono esto y lo hago con pasión? No, porque más allá de que a veces confundimos la obra de Cristo y también entendemos que opera esta lógica de obediencia igual amor, obediencia igual bendición, cuando la obra de Cristo nos propone todo lo contrario, a veces entendemos que, bueno, por ahí empezamos a entender esta idea de la gracia de Dios operando en la obra de Cristo, pero cuando llega el Espíritu Santo y al progreso en la vida cristiana y el cambio y la lucha con el pecado, ¿bien?, operamos desde a la inversa otra vez, ¿no? Y revertimos este orden divino que Pablo mismo plantea aquí en Gálatas 3.
Pensamos que tiene que ver con nuestro esfuerzo y el Espíritu Santo, bueno, viene a darnos una mano, ¿no? Pero tenemos que poner las pilas. Tenés que ponerte las pilas. ¿Y cuántas veces he escuchado esos mensajes, ¿no? De levantar la moral. Tenés que guardarte en santidad para el Señor. Y decimos amén a todo eso. ¿Bien? Decimos amén, pero si yo empiezo hoy a cargar los imperativos, empiezo a hablar de tu pureza en el pensamiento, en tu sexualidad, en el uso de tu dinero, de tu tiempo, en tus relaciones interpersonales, tu matrimonio, empiezo a levantar estos grandes ideales bíblicos que no los cuestionamos, quiero ver cómo empezamos a sentirnos y a calificarnos, ¿no? Se empieza a levantar el orgullo espiritual de algunos que dicen, yo estoy bárbaro, me parece que estoy bastante bien, y otros empiezan a hundir despacito en la depresión espiritual, yo estoy en el horno, estoy hecho un desastre, ¿no? Y ninguna de las, son dos caras de la misma moneda, ¿no? De una vida cristiana centrada en la performance de uno mismo frente a Dios. La misma lógica operando aquí. Y el Evangelio viene a pegarle un golpe mortal a esto, ¿no? Y a ayudarnos a pensar la relación con el Espíritu Santo desde otro lugar. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Los veo a todos como el día de hoy. Nubladitos, apagaditos. ¿Estamos bien? Estamos entre casa y somos poquitos y somos todos de la casa encima. Así que vamos. Tengamos en cuenta eso entonces. El Espíritu Santo está sobre tu vida por la gracia de Dios. El Espíritu Santo está sobre tu vida por la gracia de Dios. Y esto es maravilloso. El Espíritu Santo está sobre tu vida por la gracia de Dios. Y trabaja en tu vida por la gracia de Dios. Porque el Espíritu no hace otra cosa que afirmar a Cristo y Cristo crucificado sobre tu vida. Quiero leerles una cita de Stott, a quien he estado leyendo en estos días. Y previo a este texto está hablando de la libertad cristiana, Pablo, ¿no? Y dice, en esta sección en la que habla de, recuerdan eso de que Cristo nos ha hecho libres, ¿no? Solamente que no usen su libertad como ocasión para la carne, sino, dice, sírvanse en amor unos a los otros, ¿no? Desarrolla el tema, dice Pablo, desarrolla este tema, van entrando de lleno en el Espíritu Santo. Se lo menciona 7 veces en forma directa en el pasaje que vamos a ver. Se lo presenta como nuestro santificador, el único que puede oponerse a nuestra naturaleza pecaminosa y dominarla. Darnos poder para cumplir la ley a fin de que seamos librados de su fuerte dominio y producir el crecimiento del fruto de la justicia en nuestra vida. De manera que el disfrute de la libertad cristiana depende del Espíritu Santo. Efectivamente, es Cristo quien nos pone en libertad, pero sin la continua obra guiadora y santificadora del Espíritu Santo, nuestra libertad tiende a degenerar en libertinaje, dice, ¿no? Entonces está afirmando, Cristo nos hace libres, quien nos sostiene en esa realidad, experiencia y libertad es el Espíritu Santo. Y quisiera que pensemos en este texto en 2 dimensiones. En primer lugar, en la dimensión del conflicto cristiano, del cual Pablo nos habla, del conflicto cristiano. Y en segundo lugar, que podamos pensar en el camino de la victoria cristiana que se plantea aquí. Y dice Pablo, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ya no están sujetos a la ley. Fíjense lo que dice un comentarista. En efecto, uno puede ir más allá y afirmar que es un conflicto específicamente cristiano del que habla Pablo acá. No negamos que haya algo como un conflicto moral en las personas no cristianas, pero afirmamos que es más duro para los cristianos porque poseen 2 naturalezas, la carne y el espíritu, en irreconciliable antagonismo. ¿Qué está diciendo este autor? Está diciendo, uno piensa que tiene algunos problemas cuando viene a Cristo, y cuando llega a Cristo suma otros nuevos, ¿no? Porque cuando uno está fuera de Cristo, por más que a veces uno no cristiano hace cosas que exceden ciertos límites de la conciencia, porque por naturaleza nos han enseñado, ¿no?, nuestros padres, hay ciertos códigos morales con los que crecemos, socialmente y culturalmente hablando, y uno a veces va más allá de eso, y la conciencia entra en conflicto. Lo cierto es que cuando uno comienza la vida cristiana,
ya la lista se alarga de los no y de los sí, y la conciencia es avivada por esa realidad, y el Espíritu Santo está en nosotros, el conflicto es mucho más profundo, ¿no? No hay un espíritu oponiéndose a nuestros deseos pecaminosos cuando uno está fuera de Cristo. Entonces la lucha es mucho más intensa y profunda, ¿no? Se plantea aquí. Y fíjense que habla de las obras de la carne en 4 ámbitos. Habla, por un lado, el ámbito del sexo, en el ámbito de la religión, como la hechicería y la idolatría, en el ámbito de las relaciones personales y en el ámbito de la bebida. Ahora, no tenemos tiempo para detenernos en la consideración de esto porque no terminamos más, pero uno piensa y dice, la naturaleza pecaminosa es la causa de todos mis problemas, ¿no? ¿Tenés algún problemita ahora? ¿No? Uno dice, todos los problemas de relaciones interpersonales, todos los problemas vinculados con la tentación, todas las cosas del carácter con las que lucho, ¿no? Mis situaciones de inconstancia, soy calentón, no sé, todas estas cosas, ¿no? Las luchas en los pensamientos, meterme en líos, me endeudo porque, no puedo resistir, paso por una vidriera y miro cierta cosa y digo, plum, tarjetazo y me hasta acá, ¿no? O nuestras vanidades, todo esto, todo el drama en el que estamos metidos, espero no tenga que ser muy ilustrativo, sabemos de qué estamos hablando. Vivís en un edificio, los dramas que tenés con los vecinos, el de arriba, el de abajo, el de con los costados, manejás el tránsito, lo que nos pasa como país hoy. Todo tiene su cimiento, su terreno en esta realidad. Hay una naturaleza pecaminosa cuyos deseos demandan ser satisfechos de manera constante, persistente e inquebrantable. Van a acompañarte por el resto de tu vida. Y dice Pablo, y el fruto de esto, porque a veces nos cuesta identificar de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa? No la veo, no la agarro. Dice, bueno, podés conocerla por el fruto, ¿no? Y ahí lista todo esto en estas categorías, ¿no? En el ámbito de la sexualidad, la pornografía hoy es una industria de $60.000 millones de dólares al año, ¿no? Es increíble, o sea, es una pandemia. Leí el otro día algunos artículos de todos los... ¿Vieron estos anteojos ahora que se utilizan de realidad virtual? Todo eso, bueno, ahora están haciendo... toda la industria de la pornografía invierten en eso y en generar... Está vinculada a sensores que estimulan el cerebro. Todo, increíble. Y leí estos artículos y toda la gente que está dedicada a eso lo hace en negocios, es tremendo lo que hemos descubierto, ¿no? Y el daño terrible que esto causa. Leyendo decían que han hecho autopsias en los cerebros de personas que han sido adictos a la pornografía y hay una parte del cerebro que está súper desarrollada, ¿no es verdad? Bueno, algunos confirman esto. Y que la adicción a la pornografía es aún más fuerte que la adicción a la heroína. Lleva 10 o 15 años poder recuperarse, decían, ¿no? De la abstinencia que produce esto. ¿No? Uno puede ver cómo esto no es solamente una lucha en el interior del ser humano, esto toma dimensiones sociales y estructurales, se vuelve industria, ¿no? Se justifica, se valida, se promueve. Las obras de la carne, dice Pablo, son evidentes, son de práctica constante, son la causa de todos nuestros males. Ahora, si la cosa terminara ahí, ¿no? Qué duro, pero Pablo nos trae una palabra de profunda esperanza, porque dice que el Espíritu se opone. No solamente ha dado inicio a tu vida cristiana, se opone constantemente para que no hagas lo que de otra manera querrías hacer, satisfacer esos deseos, ¿no? De la carne, los cravings, ¿no? En inglés, eso como esos anhelos fuertes, antojos, ¿no? Que emergen una y otra vez, demandan ser satisfechos.
El espíritu se opone. Pero vivimos en medio de ese conflicto, ¿no? Dice Pablo, para que no hagamos lo que queramos. Y esto corta para los dos lados. Por un lado, no hacemos todo el bien que queremos hacer porque estamos en esa lucha constante con nuestra carne. Por otro lado, ¿no? A la inversa, nos encontramos en esa dualidad constante. Entonces, te traigo buenas noticias. Decíamos, el Espíritu de Dios obra sobre tu vida por su gracia, por la gracia de Cristo. Y esto es maravilloso. El Espíritu Santo dice, ¿quién los suministra? Este suministro constante y los milagros que el Espíritu Santo hace y va a hacer en tu vida son por la gracia de Cristo y Cristo crucificado. Segundo, este antagonismo del Espíritu en contra de tus deseos pecaminosos es una muy buena noticia de esperanza. ¿Ven? Porque así de constante y persistente que son esos deseos de la carne que demandan ser satisfechos, mucho más constante y persistente, soberano y todopoderoso es el Espíritu Santo, que ha iniciado una tarea tremenda en tu vida, de transformarte a la imagen de Jesús. Y dice que el Espíritu también está produciendo un fruto, ¿no? Y nuestra vida se caracteriza probablemente por una mixtura de estos frutos, ¿no? Por eso a veces esa idea de la vida cristiana donde solamente hay frutos del Espíritu y no hay fruto de lo otro es no bíblica, es irreal. Como cristianos seguimos luchando y seguiremos luchando. Fíjense lo que Pablo dice y habla de que el Espíritu tiene una agenda triple en nuestra vida, ¿no? Y como le decía, me anotaba acá, y la maravillosa noticia es que Él es todopoderoso, soberano e igualmente victorioso como Cristo sobre nuestras vidas y luchas para cumplir esa agenda. Y esa agenda tiene tres dimensiones. Por un lado, el Espíritu Santo tiene una agenda de producir fruto en nuestra actitud hacia Dios, nuestra relación hacia Dios. Diciendo, el Espíritu Santo viene a producir amor, gozo y paz en nuestra relación con Dios. Amor hacia Él como primer amor, gozo por su salvación y paz con Dios, ¿no? Este sentido de paz por la obra de Cristo. En nuestra actitud hacia las otras personas, produciendo paciencia, amabilidad y bondad, ¿no? Y nuestra actitud hacia nosotros mismos también, produciendo fidelidad, perseverancia, humildad y dominio propio, ¿no? Esta es la agenda triple que tiene el Espíritu Santo de trabajo en tu vida. ¿Qué aportamos nosotros? Obras de la carne, ¿no? No aportamos mucho, no traemos demasiado a la mesa, ¿no? Traemos nuestro fruto de la carne, ¿no? Y en este sentido creo que es importante porque la comunidad que entiende esto, entiende hacia afuera que no somos diferentes a los demás en nosotros mismos. No somos mejores que otros que no tienen al Espíritu. De hecho, sin la obra del Espíritu en nosotros, estaríamos exactamente igual. Entonces podemos solamente dar gloria a Cristo y al Espíritu Santo por cualquier virtud que haya. Che, qué tipo paciente que sos vos, ¿no? Vos tenés que decir, si yo te contara, ¿no? Mi vida se caracterizaría más por lo otro, por la lista de las obras de la carne, que cuando que Pablo citaba, ¿no? Cuando él decía, enemistad, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, todo esto sería envidias, homicidio, mataría a alguien, si fuera por mí, ¿no? A veces no faltan ganas de matar a alguien. La única diferencia es que hay alguien trabajando en mí. Lo que vos ves es fruto de que alguien está trabajando inmerecidamente en mí, ¿no? Y esto nos hace una comunidad humilde, no una comunidad de moralistas que vienen y la gente entra y le empezamos a pegar con un palo en la cabeza y hacerle sentir que nosotros la tenemos más clara. Fíjate en qué ejemplo de carácter, de padre que soy, de esposo, de esposa, de trabajador, porque yo no hago cosas malas como vos hacés. No, y puede ser que nuestra conducta cristiana, por supuesto, contraste porque si no nos debemos cuestionar si hay fruto del Espíritu en nosotros o no, ¿no? Pero digo, a la hora de atribuirnos mérito por eso, definitivamente no. Esto es fruto del Espíritu Santo obrando en mí. De lo contrario, estaría totalmente tomado por los deseos de la carne.
Digo, qué linda noticia esa, ¿no? No sé si es buena noticia para vos en esta noche, pero a mí me anima a saber que mucho más allá de mis ganas, de mis deseos, de si tengo yo o no una agenda al respecto, el Espíritu Santo está trabajando en mi relación con Dios para hacerle una relación de amor, de gozo y de paz. El Espíritu Santo está trabajando en mis relaciones interpersonales para hacerle una relación de amabilidad, de bondad. El Espíritu Santo está trabajando en mi interior, en mi relación conmigo mismo, para que pueda ser humilde y tener dominio propio. Eso es maravilloso. Es maravillosas noticias. ¿Te interesa tu relación con Dios? ¿Luchás? ¿Te preocupa? ¿Pensás? ¿Te interesan tus relaciones interpersonales? ¿Querés que funcionen? ¿No? Yo convivo, creo que todos saben que tengo 4 hijos, ¿no? Ahí está uno. Y tengo 3 mujeres, 2 adolescentes y una preadolescente, ¿no? ¿Lo sigo describiendo? No. Bueno, entonces imagínense, un día, uno siempre sabe cómo comienza el día, nunca cómo termina, ¿no? Porque uno surfea en las olas de emociones y de sentimientos y de conflictos, ¿no? Y a veces uno siente, no, de verdad que a veces uno siente que la familia es un campo de batalla, ¿no? No sé, Kyle, Claudio, otros que tienen muchos hijos, que uno a veces se pinta, ¿no?, la familia Ingalls, y uno dice, estoy lejísimo de la familia Ingalls. A veces me queda grande hasta la de los Simpsons, ¿no? ¿No? ¿Pasa o no pasa? Me pasa a mí nada más, ¿no? Qué maravilloso es saber que el Espíritu Santo ha hecho un compromiso con mi familia por la gracia de Cristo, Cristo crucificado, la ha abrazado en amor y está produciendo su fruto en nosotros. Aún misteriosamente, aún cuando hayamos nosotros perdido esperanza al respecto de nosotros mismos, de nuestras relaciones, o con Dios o entre nosotros, el Espíritu de Dios tiene una agenda divina, y así como Cristo dijo consumado es, un día el Espíritu Santo también va a decir consumado es. También Él va a cumplir la voluntad del Padre, así como el Hijo lo hizo. Y esto es maravilloso. Porque digo, más allá. ¿Cuánto luchamos contra nosotros mismos a veces, no? Por lo que no somos, por lo que somos y no queremos ser. Qué maravilloso saber que el Espíritu está trabajando en nosotros para producir su fruto. Esas son buenas noticias para vos en esta tarde, lo son para mí. Un segundo y breve, por un lado afirmamos eso, ¿no? La realidad de la lucha, de la vida cristiana, pero de la presencia y constancia del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, cómo se construye esto como un camino de victoria creciente cada día, ¿no? Dice Pablo 2 cosas. Por un lado debemos crucificar la carne y por otro lado debemos andar en el Espíritu. Hay 2 consejos, ¿no? Uno hacia nuestra naturaleza pecaminosa, otro hacia el Espíritu. No estamos llamados, en la justificación no tenemos participación alguna. Es algo que recibimos desde afuera, somos facultados para ejercer fe y vamos para adelante. En nuestro proceso de cambio somos llamados a cooperar. Y acá Pablo dice cómo, ¿no? Y dice el versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y está utilizando un tiempo en el griego que es el aoristo, que es algo que sucedió en algún momento, pero permanece presente en sus consecuencias, ¿no? Y dice, y los que son de Cristo han crucificado, y la miran crucificada y dicen, quédate ahí quietita, agonizando hasta que el día que mueras. No te voy a bajar de ahí, ¿no? Dice, es una decisión, un rumbo que han emprendido y que afirman día tras día. Y te pregunto, no sé si en conciencia lo has hecho alguna vez, pero es una de las luchas más grandes y tal vez de las decisiones más tremendas que puedas alguna vez tomar, que es la crucificación de tu yo. Y la crucificación de tu yo no es que va a dejar de existir, porque eso ojalá pudiéramos crucificarlo, que muera y ya está. Entonces, ahora no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Decimos, si mal entendemos el hecho de que parece que ya el otro murió.
Y no murió, sigue vivito y coleando, ¿no? Y sigue haciendo líos, o no. Pero habla de una decisión, y habla de esa decisión de crucificar nuestro yo, la lucha por el gobierno de nuestras vidas, ¿no? Che, no quiero competir con la atención de los chicos, y me distrae que estén distraídos. Perdónenme mi obsesión. Entonces dije, los niños hagan cosas de niños, no hay problema, y nosotros los adultos hacemos las cosas de los adultos, ¿les parece? Entonces, sí habla de una decisión y quiero preguntarte si la has tomado, ¿no? Si has tomado, porque acá sí hay una decisión consciente de crucificar tu yo. ¿No? Es decir, o es la carne la que vas a dejar que haga todo. Dejá la carne en tus relaciones interpersonales. Va a hacer estragos. Dejalo un ratito. Con celos, envidia. ¿Te pasó dejar un poquito de carne en tus relaciones interpersonales? A ver quién es que tiene razón, quién va a pedir perdón primero. ¿Te pasó o no? ¿Te puedes agarrar las trompadas, las piñas? Entonces hay una decisión, no sé si has tomado esa decisión. Con relación a Dios, ¿es Él la prioridad o sos vos? Con relación a esta realidad de todas nuestras relaciones interpersonales, o vamos a vivir luchando por nuestros derechos, por el respeto de los demás hacia nosotros, por nuestra dignidad, por nuestro valor, o en algún punto decimos, he crucificado a Marcos juntamente con Cristo, para vivir una vida de amabilidad, de amor, de bondad, de perdón, no de exigencia, pero de derechos, pero de cesión de mis derechos para el bien del otro. No de que el otro sea el que tiene que arreglar y reparar y tomar, pero soy yo. No de culpa saber quién es más responsable, sino de asumir las mías. Y es una decisión que uno debe tomar y después sostener, como Pablo dice aquí. Y te vuelvo a preguntar, ¿has crucificado consciente y voluntariamente a tu carne? Si no, es un buen momento para hacerlo. Y principalmente porque es el Espíritu Santo que está moviéndonos hacia eso una y otra vez. Y por último dice, debemos andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. O sea, está diciendo, si el Espíritu es quien te trajo a la vida cristiana, te dio vida juntamente con Cristo cuando estabas muerto, andá, caminá. Después dice, porque aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿No? O sea, hay una realidad constante. El Espíritu te guía, te dio vida y te guía. Anda en Él. Déjate en esto de... ¿Por qué? Y esto es lo maravilloso, ¿no? Que el Espíritu te da opción. Te da opción. A veces es un susurro, ¿no? Pequeño, antes de sucumbir. Una alternativa a. No tenés que decirle, estás luchando, pero tengo ganas de hacerlo y no, y sí. Fíjense qué lindo este poema, ¿no? Dice, suya es la dulce voz que escuchamos, suave como una respiración acompasada, que evita cada error, calma cada temor y del cielo nos habla. Cada virtud que poseemos, cada victoria que ganamos, cada idea pura que pensamos, suyas son, ¿no? Hablando del Espíritu Santo. Así que solo animarte, yo sentía eso, ¿no? Para esto a veces se nos habla del fruto del Espíritu y tenés que entonces, ¿no? Dale, amá. Yo digo, sí, es verdad, nadie quita que debemos hacer, pero qué maravilloso es saber que en medio de esta lucha intensa en la que nos encontramos cada día, hay alguien todopoderoso y soberano que por gracia ha asumido no solo la iniciativa, lleva el gran peso en sus hombros. Y a nosotros nos corresponde acompañar, crucificando, no satisfaciendo y dando lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? No el domingo que viene porque va a estar Darro Miller con nosotros, ¿no? De hecho, agéndense venir, ¿no? El domingo que viene va a estar compartiendo Darro acá en casa. Pero el otro, vamos a ver un poco la dinámica de esto en
en el contexto de la siembra y la cosecha, ¿no? En Gálatas, porque dice, porque aquellos que siembran para el Espíritu cosecharán vida eterna, pero los que siembran para la carne, corrupción, ¿no? Desde esta perspectiva también. Así que bueno, animarlos, queridos míos, animarlos en la lucha que es cruel, es mucha, el Espíritu Santo está con nosotros, por gracia, y va a estar cada día de nuestra vida. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Hay esperanza para nosotros pecadores. Hay esperanza para nosotros pecadores. En lo que sean nuestras luchas de carácter, nuestros malos hábitos, nuestras reincidencias con ciertas tentaciones, hábitos que nos parecen imposibles de modificar y que a veces hay tantas propuestas para la alimentación, para el cuidado, para el decirle no a la ansiedad, a la preocupación y los 10 pasos y la meditación. Qué maravilloso es, por un lado, darnos una buena noticia. Tu carne jamás va a dejar de ejercer su influencia y de proponer sus deseos. Jamás. Pero el Espíritu Santo se opone por gracia. Y el Espíritu Santo nos lleva en un camino de victoria creciente. Qué maravilloso, qué buenas noticias son. En nuestras relaciones interpersonales hay esperanza para nuestro matrimonio, o hay esperanza para nuestros hijos, hay esperanza para esta comunidad. Podemos ser una comunidad de esperanza para otros, no porque la tenemos clara, los 10 pasos, el ADN de las relaciones, porque sabemos el perfil de uno, el perfil de otro. Todos técnicas y herramientas buenísimas, pero si la carne sigue haciendo su obra y el Espíritu no hace la suya, tenemos garantizado el fracaso. Qué maravilloso es que el Espíritu Santo tiene esa agenda de trabajar en nuestras relaciones interpersonales. Padre, luchamos en nuestra relación contigo a veces, o con el desgano, con la pereza espiritual. Qué maravilloso saber que el Espíritu Santo trabaja en nuestra relación con Dios. A veces nos hemos dado por vencidos con respecto a nosotros mismos, cansados de nosotros, pero el Espíritu Santo tiene una agenda de producir fruto de dominio propio, de fidelidad, de humildad. Te queremos dar gloria, Espíritu Santo, y darte gracias y bendecirte por tu obra maravillosa. En el nombre de Jesús.